Desperté con la garganta seca y un zumbido extraño en los oídos. No recordaba haberme quedado dormido en el sillón, pero ahí estaba, con la tele apagada y la luz de la mañana entrando por las cortinas. Lo raro fue lo siguiente. No había ruido. Ninguno. Ni autos en la calle, ni pájaros, ni voces de vecinos, ni siquiera ese perro que ladraba a las 6 de la mañana sin fallar. Era como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Salí al pasillo y me encontré con la puerta de mi departamento entreabierta. Juraría que la había cerrado con seguro la noche anterior, pero no le di importancia. Miré hacia el pasillo del edificio. Vacío. Normalmente alguien estaría bajando las escaleras o sacando la basura, pero no había nadie. Cuando bajé a la calle, la sensación se volvió más fuerte. Autos estacionados, pero ni un solo motor encendido. Tiendas abiertas, con las luces prendidas, pero vacías. Ni cajeras, ni clientes. El semáforo cambiaba de colores, como si la ciudad siguiera viva pero sin personas. Al principio pensé que era un sueño lúcido, pero no. El aire frío, el concreto bajo mis zapatillas, el olor a pan recién hecho que salía de la panadería de la esquina, todo era demasiado real. Grité. Un grito fuerte, desesperado, que rebotó contra los edificios y se perdió en el eco. Nadie respondió. Y ahí fue cuando lo noté. En medio de la calle, justo donde antes pasaba la micro, había una silueta. No se movía, no tenía rasgos, solo una sombra más oscura que todo lo demás. Cuando parpadeé, ya no estaba. Me quedé helado. El mundo estaba vacío, pero yo no estaba completamente solo. Pasaron horas, o al menos eso creí. Caminaba por la ciudad vacía intentando convencerme de que todo era una pesadilla, pero cada paso lo hacía más real. Entré a una farmacia, recorrí los pasillos todo intacto, pero sin nadie que atendiera. Incluso la radio seguía encendida con un zumbido bajo, como estática. Fue entonces cuando escuché algo. Un eco. No era un ruido cualquiera, era mi propio grito, repitiéndose, como si hubiera quedado atrapado entre las paredes de los edificios. Pero lo perturbador no fue eso. La voz que me respondió en el eco no era la mía. No estás solo. Me quedé helado. Miré alrededor, los vidrios de las vitrinas reflejaban mi figura, pero por un segundo juraría que mi reflejo movió los labios antes que yo. Salí corriendo, doblé por una esquina y me encontré con algo peor. Todos los semáforos de la calle estaban en verde al mismo tiempo. Las luces parpadeaban de forma irregular, como si alguien jugara con la electricidad. El silencio volvió a pesar, pero detrás de él sentí pasos. Pasos que no eran los míos. ¿Quién anda ahí? Pregunté con voz quebrada. El eco me devolvió mi propia pregunta, pero luego, una respuesta más baja, distorsionada. Tú. En ese momento entendí algo. La ciudad no estaba vacía. Solo me estaba escondiendo lo que había dentro. El sol ya no se movía. Lo noté cuando miré el reloj de la plaza. Las agujas estaban fijas en las 12:07, pero la luz seguía clavada en el mismo ángulo, como si el tiempo se hubiera estancado conmigo. Seguí caminando por calles que creía conocer, pero algo estaba mal. Los edificios parecían estirarse hacia arriba, más altos de lo normal, como si la ciudad hubiera crecido de noche en silencio. Las ventanas estaban abiertas, pero negras por dentro, como bocas gigantescas esperando tragarme. Escuché otra vez los pasos detrás mío. No quise girar, pero los sentía más cerca. Aceleré el paso. Corrí. Doblé en una calle donde siempre había un kiosco, pero en su lugar había un poste torcido que se hundía en el pavimento, como si la tierra se derritiera. El suelo tenía grietas y del interior salía un zumbido, como un enjambre atrapado bajo el asfalto. Fue ahí cuando lo vi. Al fondo de la avenida, una multitud. Sí, personas. Cientos, parados en silencio, mirándome. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, alineados en mitad de la calle, bloqueándome el paso. Grité de alivio, aunque también de miedo. Al fin. ¿Qué pasa? ¿Dónde estaban todos? Nadie respondió. Los miré mejor y entendí. No tenían ojos. Solo cuencas negras, vacías, que parecían absorber la luz del sol congelado. Y al mismo tiempo, todos ellos movieron los labios al unísono, susurrando algo que apenas pude distinguir. No debiste despertar. Retrocedí un paso.
La multitud seguía inmóvil, pero el aire se volvió más pesado, como si me costara respirar. No pensé, solo corrí. Doblé por una calle lateral y me metí en el primer edificio que encontré, un bloque de oficinas. La puerta estaba abierta, como todo lo demás en esta ciudad sin gente. Adentro el silencio era aún más denso. El pasillo estaba iluminado por luces fluorescentes que parpadeaban cada pocos segundos. El eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte, como si alguien me siguiera. Subí las escaleras. El segundo piso estaba lleno de escritorios vacíos, computadores encendidos con pantallas en negro. Uno de ellos titilaba, y en la pantalla apareció un mensaje, escrito solo: "Te están mirando". El sonido de pasos volvió, ahora más claro, dentro del edificio. Me escondí detrás de un escritorio, con el corazón golpeando en el pecho. Los pasos se acercaban lentamente, como arrastrando los pies. Asomé apenas la cabeza. Y lo vi. Era uno de ellos. Una de esas figuras sin ojos, pero más cercana. Su piel estaba demasiado pálida, como papel mojado, y su boca se movía sin emitir sonido. Caminaba torcido, como si no supiera cómo usar su propio cuerpo. Me quedé congelado. Hasta que, sin aviso, se detuvo y giró la cabeza directamente hacia donde yo estaba. No tenía ojos, pero me veía. La pantalla del computador detrás mío cambió de mensaje. No respires. Me tapé la boca con ambas manos. El aire me quemaba en los pulmones, pero no podía soltar ni un suspiro. La figura seguía ahí, inmóvil, ladeando la cabeza como un animal que huele algo. Su mandíbula se abrió lentamente, más de lo que debería, como si se fuera a desencajar. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el tamborileo de mi propio corazón. Y entonces, lo peor, otro eco, el mismo que me había seguido desde afuera, pero ahora dentro del edificio. Respira. La voz sonó detrás de mí. Giré en seco y no había nadie, solo los monitores encendidos, todos mostrando la misma frase una y otra vez. Respira. 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 El instinto me ganó. Tomé aire. En ese segundo, la criatura chilló con un sonido agudo, metálico, como una radio rota, y se lanzó hacia mí. No corría. Se arrastraba en zancadas irregulares, pero llegaba demasiado rápido. Corrí por el pasillo, tropezando con las sillas, hasta una puerta al final. La abrí de golpe y entré a una sala de juntas. Ventanas cerradas, persianas abajo, todo oscuro salvo por una lámpara encendida sobre la mesa. Cerré la puerta y puse una silla contra la manilla. El chillido cesó. Me quedé jadeando, intentando recuperar el aliento, hasta que noté que no estaba solo. Las sillas de la mesa estaban ocupadas. Una por una, cada asiento tenía una figura sentada, con trajes de oficina, todos perfectamente quietos. No respiraban, no parpadeaban. Al verlos de cerca, entendí. Eran como maniquíes humanos, con piel seca y labios cosidos. Uno de ellos, el que estaba en la cabecera, movió apenas la cabeza hacia mí. Y sin abrir la boca, escuché en mi mente: "Ya tomaste tu lugar". No me moví. Las figuras seguían sentadas alrededor de la mesa, inmóviles, como estatuas de carne. Pero lo peor no era su aspecto, sino esa certeza que se filtraba en mi cabeza. Que realmente yo tenía que estar ahí, que ese era mi lugar desde siempre. Me repetía a mí mismo que no era real, que solo estaba soñando, pero cada detalle lo hacía más sólido. El zumbido de las luces, el olor a polvo y humedad, el crujir de la silla en la que terminé sentándome, casi sin darme cuenta. Cuando apoyé las manos en la mesa, noté que estaba fría. Demasiado fría, como si no hubiera visto el sol en años. Y ahí fue cuando los maniquíes empezaron a mover sus labios cosidos, todos a la vez. No salía ningún sonido, pero en mi mente escuchaba un murmullo incesante, frases superpuestas que me taladraban los pensamientos. No estás solo. Tú pediste esto. Tú eres parte. Nunca hubo nadie más. Me tapé los oídos, apreté los ojos, pero las voces seguían adentro. Reí. Sí, reí como un imbécil, nervioso, porque me di cuenta de que empezaba a creerles. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el mundo nunca estuvo lleno de gente, y solo era yo, y ellos? Abrí los ojos y me descubrí hablando en voz alta, contestándoles como si fueran amigos de toda la vida. Sí, claro, yo pertenezco aquí, ¿no?
La figura de la cabecera inclinó la cabeza lentamente, y en mi mente sonó una respuesta clara, única, como si borrara a todas las demás. Ahora entiendes. De repente, el silencio volvió. Miré a mi alrededor. La sala estaba vacía. Las sillas vacías, la mesa vacía. Solo estaba yo, murmurando solo, riéndome en la penumbra. Y por primera vez, me asustó más mi propia voz que la de ellos. No recuerdo cuánto tiempo estuve en esa sala. Minutos, horas, o tal vez días. El reloj de mi muñeca seguía marcando las 12:07, como si se burlara de mí. Cuando salí, el pasillo parecía distinto. Más largo, más estrecho, y las paredes respiraban. El yeso se inflaba y contraía, como si el edificio mismo tuviera pulmones. Cerré los ojos, me dije que era imaginación, pero al abrirlos las paredes seguían latiendo. Corrí hasta el baño del piso, buscando agua. El espejo sobre los lavamanos estaba cuarteado, lleno de grietas. Me acerqué, necesitado de ver mi cara. Y ahí estaba yo. Pero no era yo. Mi reflejo me devolvía la sonrisa aunque yo no estaba sonriendo. Levantaba la mano cuando yo la mantenía quieta. Me observaba con una intensidad que me hizo retroceder. «No estás perdiendo la cordura», susurró el reflejo, moviendo los labios al revés de los míos. La cordura nunca existió. Golpeé el espejo con el puño. El vidrio se quebró, y miles de fragmentos cayeron al suelo como campanadas de cristal. Pero en cada pedazo roto seguía viéndose mi rostro y todos ellos murmuraban al unísono, como un coro deformado. Eras el único desde el principio. Me tapé los oídos, me tiré al suelo entre los vidrios. Sentía que la cabeza me iba a estallar. Me juré en voz baja que despertaría, que todo terminaría, pero algo dentro de mí comenzó a dudar. ¿Y si este es el verdadero mundo? ¿Y si el otro, el lleno de gente, era solo una ilusión que se rompió de golpe? Me quedé riendo, con la frente contra el suelo, entre vidrios manchados con mi sangre. Y entre las risas, juraría haber escuchado aplausos, como si alguien celebrara mi rendición. Al principio pensé que había ganado algo. Una lucidez fría, la clase de calma que llega cuando aceptas que el mundo entero se ha vuelto mentira. Pero la calma se convirtió en un mapa que no dejaba de doblarse en mis manos. Salí a la calle porque necesitaba ver si la ciudad recordaba mi nombre. Las aceras estaban llenas de papeles que volaban en remolinos silenciosos. Eran recortes de periódico con titulares que nunca había leído, fotos de gente que no reconocía, y mi cara, recortada en miniaturas, pegada a la esquina de algunas páginas como si fuera un sello. Caminé sin rumbo y descubrí que los rótulos de las calles cambiaban cuando no los miraba. Una esquina era San Martín y un parpadeo después era Nunca Más. Las puertas que ayer eran metálicas ahora eran de madera vieja. Los números de las casas se desplazaban lentamente como si alguien estuviera reordenando una biblioteca. Empecé a perder cosas. No en el sentido literal. Dejaba de recordar sus nombres, su olor, para luego encontrar objetos en mi bolsillo que juraba no haber llevado antes. Una llave sin cerradura, una foto doblada, una nota que decía solo, «Recuerda cuándo». Cada vez que leía la nota, la letra se corría, hasta que quedaba solo un trazo que parecía indicarme una dirección. Seguí esas pistas y terminé en una plaza que nunca había visto. En el centro, una estatua. No era de un hombre ni de una mujer, sino de un banco vacío, tallado con una delicadeza absurda. Al acercarme, la base tenía grabado: «Para los que no llegaron». Me senté en el banco real que estaba a pocos pasos. Al hacerlo sentí que algo dentro de mí hacía clic, como si una cerradura interior se abriera. Vi caras en la multitud que no estaban, sombras apenas perceptibles, como marcas en la retina, y en todas ellas había una expresión de reconocimiento, no hacia mí, sino hacia algo detrás de mí. Me giré. No había nada. Y sin embargo escuché mi nombre. No en voz alta, sino como un mensaje almacenado que se reproduce bajo el crujido de la ciudad. Era una voz que me conocía desde siempre, dulce y demoledora. Me decía fechas. Cumpleaños que no tuve, escuelas que no recuerdo, un nombre de infancia que se disolvía en la lengua. Mi memoria empezó a fragmentarse en escenas sueltas. Un cuarto lleno de juguetes alineados mirando una pared. Una madre que sostiene una taza que nunca se rompe. Una voz que me enseña a contar hasta 10 y luego ya no continúa. Entre las escenas, un hilo.
Siempre terminaba en una puerta cerrada con un número que cambiaba cada vez que parpadeaba. Intenté correr, huir de esas imágenes, pero la ciudad se adaptó a mi ritmo. Las calles se doblaban para formar corredores, las farolas inclinaron sus cabezas como espectadores, y las sombras se pegaban a mis pasos hasta formar una fila detrás de mí, como una procesión que yo mismo lideraba. En la noche, si eso seguía siendo noche, porque el cielo parecía un techo pintado con horas olvidadas, encontré una casa con la puerta entreabierta. Dentro, una habitación vacía y, sobre la cama, una nota. No busques afuera lo que se perdió adentro al leerla, reí. Fue una risa corta, aflautada, que se fue aflojando hasta convertirse en sollozo. Había empezado a creer que si juntaba las piezas suficientes, reconstruiría la realidad. Pero ya no estaba seguro de si las piezas pertenecían a algo que alguna vez fue real. Antes de dormitar, o lo que fuera dormir en un mundo sin mañana, pensé en la multitud sin ojos, en los maniquíes de la sala de juntas, en el espejo que no me pertenecía. Un pensamiento se instaló en mi cabeza, persistente y frío. Quizás no era que yo hubiera despertado, quizás había sido despertado. Y en algún lugar, muy cerca, una puerta se abrió. La puerta que se abrió no hizo ruido. Apenas fue un suspiro. La atravesé como quien entra en una revelación, con la sensación de que cada paso apagaba un recuerdo antiguo. La casa olía a libros viejos y a lluvia que nunca cayó. En la pared del pasillo había un mapa clavado con alfileres negros. No era de la ciudad, sino de lugares que no recordaba haber visitado y fechas que no entendía. Al centro del mapa, un círculo rojo y, junto a él, una palabra que me pareció tan conocida como aterradora. Regreso. Sentí un tirón en la boca del estómago, no hambre, sino la certeza de que algo se estaba terminando. Empecé a reconocer patrones en el caos. Todas las notas, las calles que cambiaban, la estatua del banco, las figuras sin ojos, todo convergía hacia ese punto marcado. Era una cita imposible que alguien, o algo, había organizado para mí. En una estantería hallé una libreta con páginas en blanco excepto por una línea escrita en bolígrafo tembloroso. Cuando los recuerdos se doblen, sigue la línea más recta, la línea más recta. ¿Cuál era? ¿La que me llevara afuera o la que me mostrara dentro? Empecé a atar cabos como un enfermo con demasiadas agujas. Las fechas que me susurraban el nombre, la hora clavada en todos los relojes, las 12:07, la nota de la cama que decía que no buscara afuera lo perdido adentro. Todo me empujaba a volver a ese círculo rojo. Salí en dirección al punto del mapa. La ciudad parecía consciente de mi destino. Los semáforos me saludaban con parpadeos, las farolas se curvaban como dedos señalando el camino. Las sombras de la procesión se estiraban hasta fusionarse con la línea que yo debía seguir. Cada tanto encontraba objetos que había recogido antes, la llave sin cerradura, la foto doblada, y al tocarlos sentía una escena breve. Manos que las colocaban, manos que me empujaban. Como si alguien hubiera escrito mi vida en post-its y ahora los repasara uno por uno. Mientras caminaba, mi mente oscilaba entre dos certezas. Que yo era el último hombre en un mundo vacío, y que era un actor en una obra que alguien algo ensayó sin mi permiso. Esa duda me carcomía y al mismo tiempo me daba fuerza. Quería saber si el final sería liberador o definitivo. Llegué al lugar del mapa al caer la noche, aunque la noche aquí era un rumor de terciopelo y luces distantes que no existían. Era un solar entre edificios donde el pasto había sido tallado en patrones geométricos, como un laberinto de césped seco. En el centro, un pozo sin agua y, junto a él, una puerta metálica clavada en la tierra, con el número 12:07 raspado en su superficie. La multitud sin ojos me esperaba al borde del claro, formando un semicírculo. Algunos sostenían objetos que me eran familiares. La vieja foto, una muñeca sin rostro, un reloj sin manecillas. Cuando me acerqué, levantaron las manos en un gesto que no era ni invitación ni amenaza, sino algo que reconocí como antigua ceremonia. Sobre la tapa del pozo, nadie, había dejado una carta doblada. La abrí con dedos que temblaban y en su interior había 3 instrucciones, claras como un bisturí. Cuenta, di en voz alta lo que recuerdes, hasta que la memoria se quede sin palabras. Entrega, deja algo tuyo en el pozo. No puede ser objeto. Debe ser recuerdo en acto. Cierra, si cierras, lo que fuiste se queda abajo.
Si no, te arriesgas a que nunca empiece el otro día. El trato era cruel en su sencillez. Me di cuenta de que el mundo no me estaba castigando. Me ofrecía una decisión. Salvaría lo que quedaba de mí entregándolo, o intentaría arrancar las raíces de esa realidad y huir con piezas sueltas en el bolsillo. La risa volvió a mí, pero era menos histriónica y más corta. Había en ella cierta aceptación. Puse la foto doblada sobre la tapa del pozo y conté, no fechas ni nombres al principio, sino sensaciones. La primera vez que alguien me sonrió, la vez que una calle me pareció tan larga que pensé que nunca volvería, el sonido de un llanto que no era mío, la vez que me desperté y no reconocí la voz en la radio. Cada recuerdo se desprendía como una hoja y caía, y con cada hoja que nombraba, la multitud parecía respirar un poco menos. Llegó la hora de entregar. No podía dejar la llave ni la foto. No eran suficientes. Cerré los ojos y recordé el olor de una mano que quizá fue mía o de alguien que no existió. Lo dije en voz alta y, al pronunciarlo, sentí algo fluir fuera de mí. Un alivio corto, como cuando sueltas algo pesado. El pozo absorbió esa palabra y la tierra vibró. Quedaba la última opción: cerrar. Me incliné sobre la tapa, la toqué, y por un instante vi dos mundos superpuestos. Uno lleno de ruido y cafés, de voces que discutían el clima. Otro, con su silencio y sus maniquíes. Comprendí que cerrar no era borrar. Era elegir cuál de las dos casas querías habitar. El final ya no era una cosa lejana que me llegaría de sorpresa. Estaba a un gesto de distancia. Me levanté con la sensación extraña de quien ha decidido saltar o quedarse. Miré a la multitud sin ojos, que ahora parecía menos monstruosa y más expectante. En sus manos, la nota que una vez encontré en la cama. No busques afuera lo que se perdió adentro. Caminé unos pasos hacia atrás. No por miedo, sino para medir el espacio entre la duda y la certeza. El viento, si aún existía el viento, me trajo el eco de una voz conocida, la del reflejo en el espejo, esa que decía que la cordura nunca existió. Respiré hondo y di el primer paso hacia la tapa. Si esto termina, que sea por elección, murmuré. Pero si me obliga, lo haré igualmente. La multitud no aplaudió. Solo se hizo más densa, como una página que se dobla para cerrar un libro. En el borde del pozo, por debajo de la tapa, algo empezó a brillar con una luz fría, invitándome a decidir. La escena estaba lista. El telón, apenas dibujado, esperaba la caída. La tapa tembló bajo mis dedos como si tuviera pulso propio. La luz fría que asomaba por la rendija ya no era una promesa ni una amenaza. Era una certeza. El laberinto de césped, las calles que se doblaban, las notas que se derretían en mis manos, todo eso había sido un camino diseñado para que llegara hasta aquí y nada más. Respiré una vez más, como quien toma un sorbo antes de sumergirse. Recordé la primera sonrisa que nombré en el pozo, no su cara, solo la curva, y por un segundo fue como si un calor me atravesara el pecho. Era lo único que de verdad dolía soltar. Lo sostenía entre los dedos del alma y sabía que si lo soltaba se iría para siempre, que debajo de la cubierta habría una noche sin retorno. La multitud guardó silencio. Sentí sus bocas cosidas humear como si respiraran por mi nariz. No había juicio en sus rostros, solo una paciencia antigua, como quien espera que el actor termine la escena. Abrí la boca y conté lo que quedaba. Una canción sin letra, un primer paso, una mentira que me salvó, el olor de un pan. Cada palabra era una hebra que yo iba dejando caer, y con cada hebra la sensación de ser yo mismo se hacía más tenue. Llegó el momento de entregar. Cerré los ojos y dije en voz baja el recuerdo que más me pertenecía. Una mano que me sostuvo cuando no supe sostenerme. Lo dije como quien nombra una llave. Al pronunciarlo, algo se desprendió, no físico, no visible, como un hilo que se corta. Sentí un vacío, pero también una ligereza punzante, como si alguien hubiera retirado una piedra del fondo del pecho. La tapa respondió con un susurro, y el hueco bajo ella tragó el sonido. Un viento inexistente removió las hojas secas del laberinto, y las sombras de la procesión se inclinaron levemente, agradecidas. Me acerqué a la orilla, palpé el metal frío, y por un instante vi, como a través de un vidrio empañado, el otro mundo superpuesto. Cafeterías llenas, voces que discutían banalidades, un niño que lanzaba una pelota. No eran memorias mías.
Eran escenas prestadas, la vida que quizá habría sido si yo hubiera seguido otro hilo. Pensé en no cerrar. Imaginé escaparme con fragmentos en los bolsillos, una mochila de pedazos sueltos que me sostuviera. Sentí el instinto de huir y lo aplasté con la misma mano con la que había sostenido la foto doblada. A veces la soledad pesa tanto que la promesa de adaptación, aunque implique el olvido, se vuelve caricia. Bajé la tapa. El mundo no se rompió ni se ablandó. No hubo truenos ni trompetas. Hubo un ruido sordo, una fricción de mundos como una puerta que encaja en su marco. Y luego, 1.000.000 de sonidos simultáneos. El cierre de puertas, risas, motores, el murmullo de conversaciones que volvieron a poblar la ciudad de golpe, como si alguien hubiera encendido el interruptor de la vida. Me quedé allí, esperando sentir alivio, o arrepentimiento, o cualquier cosa que tuviera forma. Sentí silencio. Un silencio profundo, distinto al anterior, menos vacío y más fijo. Sentí mis manos, el frío del metal. Noté que la foto ya no estaba en mi bolsillo. Noté que la risa que me había acompañado se había apagado. La multitud se acercó en un círculo apretado y me rodeó. Ya no me hablaban con voces en la mente. Sus rostros, ahora tan parecidos a los que vi en los periódicos recortados, se inclinaban hacia mí con la misma atención ceremoniosa que antes. Alguien, uno de ellos, colocó una mano pálida sobre mi hombro. Fue un gesto de bienvenida. Bienvenido, pareció decir la carne, y en mi cabeza algo respondió, aunque no era exactamente yo quien hablaba. Me incorporaron y me ayudaron a ponerme en pie. Caminamos hacia la calle. Fuera, la ciudad había recuperado su ruido. El claxon de un auto, pasos apresurados, la radio de un taxi vomitando una canción pegajosa. Las ventanas volvieron a llenarse de movimiento, y por un instante la sensación fue tan cercana a la victoria que casi sonreí. Entonces me miré las manos. No vi la temblorosa marca de la vida que había tenido antes. Sentí en ellas una rigidez nueva, una quietud que no pude atribuir al cansancio. Al mirar a la multitud que me rodeaba, noté que sus ojos eran huecos, cuevas oscuras que no me devolvían la luz. Sus bocas se movían, sin sonido, un eco mudo de la ceremonia, y sin embargo, la ciudad rugía con sonido fuera de ellos. Comprendí, con una claridad tan brutal que ardía, que el trato se había cumplido en ambos sentidos. La ciudad recuperaba su ruido y su gente, pero yo ya no era la persona que escuchó por primera vez ese silencio. La entrega había vaciado algo que no se podía recuperar. Intenté recordar el primer nombre que mencioné en el pozo, la primera sonrisa, el olor de la mano, y la imagen se deshilachó como un tejido antiguo. Supe que había hecho la elección. No fue una traición ni una salvación. Fue un trueque. La multitud me llevó hacia el centro de la plaza. Me sentaron en un banco, y en la base, bajo el sol que había vuelto a moverse, alguien había tallado una inscripción fresca. Para los que decidieron volver me quedé quieto, y por un instante escuché algo que parecía muy parecido a una memoria intentando emerger. Era tenue, como si alguien tocara el borde de una campana bajo el agua. Sonreí entonces, por costumbre, porque ese fue el último gesto que me quedaba. La sonrisa, en el reflejo de una vitrina, me devolvió un rostro que reconocía por movimientos, no por historia. Un niño pasó corriendo, pateó una pelota y me miró con curiosidad, como se mira a un extraño que huele a historias. No dijo nada. Nadie me habló por mi nombre. Las horas comenzaron a moverse otra vez, y el mundo me rodeó con su ruido reparador. Dentro de mí, en el hueco donde se había ido la mano que amaba, quedó algo pequeño que no murió del todo. Una sombra de conciencia que observaba desde adentro, un centinela que sabía lo que había sido. No podía hablarlo, no podía decir nada que cambiara el acuerdo. Era una llama diminuta, apenas perceptible, que ardía sin calor. La ciudad estaba llena otra vez. Yo me quedé sentado, parte del mobiliario humano, con los ojos que ya no brillaban, y la memoria que se escurría como agua entre los dedos. Al caer la tarde, la multitud sin ojos se levantó al unísono y desapareció en las calles, fusiones suaves entre seres y sombras. Me dejaron allí, en el banco, con el eco de las risas y la certeza de que había elegido. Cerré los ojos. No supe si dormí o si algo más me reclamó. Antes de que la oscuridad me tomara por completo, sentí una cosa, clara y fría.
Había escogido compañía a cambio de ser dueño de mis recuerdos. Y en la plaza, donde una vez se amontonaron todos los silencios, la gente hablaba de cualquier cosa. Nadie mencionó mi nombre. Nadie recordaba la forma en que había parado el mundo para mirarme. Solo quedaba la inscripción en la base del banco y la tarjeta doblada bajo mi almohada. Recuerda cuando, una frase que ahora significaba otra cosa para quienes vivían y para quienes, como yo, habían decidido regresar. Cuando al fin la noche me envolvió, la pequeña llama dentro de mi pecho parpadeó una vez, como quien guarda un secreto. Y entonces, por primera vez desde que todo empezó, acepté que el precio tenía un número. 1. Yo. ¿Cuánto tiempo no? Es un poco irónico ya que la última vez que subí algún video, como algo así de 6 meses dije que iba a subir videos más recurrentemente, cosa que al final no fue así y me mantuve más desaparecido de aquí, aunque al menos los que me siguen en Wattpad saben más las razones detrás de ello, aunque más que nada fue por falta de ideas, desinterés, la PC que tampoco es que ayude y en parte los estudios, aunque como siempre digo, trataré de ser al menos un cuanto más recurrente cuando se trate de subir videos al canal o de actualizar algún fanfic en mi cuenta de Wattpad, y como último, si ven la marca de agua de Camtasia, pues me mudé de editor de video, ya que CapCut ya saben que últimamente está de hambreado. Bueno, realmente ya no tengo nada más que decir, si es que no me vuelvo a desaparecer, nos vemos para la otra. Chao.